hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos entonces a el día 39 de la lectura del libro La Ley del Uno, el libro número 3. Estamos ya en la sesión número 53, realizada el 25 de mayo del 1981. Entonces, repasando un poco lo más interesante del día de ayer, vimos varias cosas en realidad. Hablamos de la voluntad, la aceptación del yo. Bueno, lo voy a leer en definitiva. Dice: recomendamos el uso de vuestro segundo verbo para el uso de la voluntad, hablando de la aceptación del yo, el perdón del yo y la orientación de la voluntad. Ese es el camino hacia la personalidad disciplinada. La facultad de la voluntad es poderosa en vosotros en tanto que co-creadores, pero no podéis atribuir demasiada importancia a esa facultad. Por lo tanto, debe ser utilizada cuidadosamente y dirigirse hacia el servicio al prójimo para los que están en el camino de orientación positiva. Hola Miriam, hola Sarelda. Entonces ya estamos aquí simplemente haciendo un repaso de lo anterior. Como siempre, cuando empezamos, quiero saber si tienen alguna pregunta también, la quieren realizar. Pueden hacerlo en este momento. Están hablando aquí, el introductor dice: quisiera solamente incluir la cuestión de por qué tantos errantes escogen el tiempo de la cosecha para encarnar, ¿verdad? Esta fue una pregunta muy buena y se hablaron de varias razones, y una de ellas dice: la razón primordial para que los errantes se ofrezcan en un estado encarnado es la posibilidad de ayudar a otros mediante la disminución de las distorsiones de la conciencia planetaria y la posibilidad de ofrecerles un catalizador que incremente la cosecha, ¿verdad? Eso es lo más importante, estar aquí para ayudar a otros en este momento de cosecha. Dice: existen otras dos razones para escoger este servicio que guardan relación con el yo. Dice: el errante, en caso de que recuerde y se dedique al servicio, polarizará mucho más rápidamente que en los mundos más alejados de catalizadores de densidad superior. Dice: la razón última radica en la totalidad del complejo mente, cuerpo, espíritu, o en la totalidad del complejo de memoria social, que puede estimar que una entidad o los miembros de una entidad social pueda hacer uso del catalizador de tercera densidad para recapitular un aprendizaje-enseñanza que se estiman hay que perfeccionar. Esto se aplica especialmente a los que inician y avanzan en sexta densidad, donde se perfecciona el equilibrio entre compasión y sabiduría. Entonces, hay varias razones por las que los errantes, ¿verdad?, las semillas estelares, aquellas almas que provienen o que provenimos de otros planetas, de otros mundos, decidimos estar aquí en este momento. Entonces, hola Ninoska, voy a poner esto, lo de la cámara, a ver si tenemos suerte hoy. Hola Matías, también le voy a traer a la cámara a ver cómo funciona este sistema. Dice que no se puede traer, quizás sea por el lugar donde estoy yo. Hola Luisito, ¿cómo estás? Claudia, a ver, vamos a intentar con Claudia traerlo a la cámara. Vamos a ver si funciona, ahí me van comentando. Estamos haciendo la práctica. Dice Matías, wants to be in your video. Vamos a probar a Matías. Bueno, me van diciendo cómo funciona este sistema. Lo estamos probando entre todos. Realmente es la primera vez que lo utilizo. Dice conexión fallida. Bueno. Chicos, entonces seguimos. Dice la sesión 53 del 25 de mayo de 1981. Soy Ra, dice: os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Dice el interrogador: en primer lugar, quisiera preguntar cuál es el estado del instrumento
y después plantear 2 preguntas que ella desea hacer. Le gustaría saber si puede dedicar un rato al ejercicio diariamente y también si el dolor que siente antes de la sesión se debe a un ataque de Orión, ¿verdad? Y habla de Carla y cómo debería llevar a cabo su trabajo, ¿verdad? Hablamos un poquito también ayer de esta pregunta y de cómo se producen los ataques psíquicos por parte del grupo Orión, ¿verdad? Cómo estas formas pensamiento nos influyen a nosotros. Entonces tenemos que saber, entender cómo funciona este tipo de manifestaciones y saber que también en muchos lugares en nuestros planetas abundan formas de pensamiento del tipo negativo, ¿verdad? Creo que se podrán imaginar cuáles son, ¿verdad? Los lugares donde prima la violencia, la tristeza, el alcohol, son algunos de ellos, ¿verdad? Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida, qué lindo que estés por aquí. Entonces vamos a ir, seguramente aprendamos algo de la respuesta. Y dice, el estado del instrumento es el que se ha indicado anteriormente. En respuesta a la pregunta relativa al ejercicio, ahora que el periodo intenso ha finalizado, el instrumento puede, si lo desea, dedicar al ejercicio un rato en lugar de 2. El examen de las distorsiones del complejo físico muestran que el periodo de ejercicio limite la fuerza de este instrumento. Esto es positivo a largo plazo debido a la acumulación de energías vitales. Claro, el hacer ejercicio es muy importante a largo plazo porque sirve para la acumulación de energías vitales. Entonces hemos hablado muchas veces del cuidado del cuerpo como nuestro vehículo y hablamos de la buena alimentación, del buen descanso y por supuesto el ejercicio tiene que estar siempre presente, ¿verdad? Creo, no sé si lo hemos mencionado, pero bueno, a veces son cosas que parecen lógicas y quizás no lo mencionamos, pero creo que con el tiempo también vamos dejando el ejercicio de lado, nos olvidamos de salir a caminar, compramos una bicicleta que nunca usamos, y bueno, y así vamos, ¿no? Y si tenemos muchas cosas para hacer, podemos salir a caminar, sé que a no todo el mundo le gusta el ejercicio, pero hay que acordarse de que nuestro vehículo necesita mantenerse fuerte. Y hemos dicho muchas veces cómo todo es intención en la vida, y si nosotros empezamos a dejar que el cuerpo decaiga y nos empezamos a creer viejos de alguna manera, ¿verdad? Por nuestra edad cronológica, entonces vamos a estar logrando que nuestro cuerpo se degrade. Si de otra manera nos sentimos jóvenes, pensamos jóvenes, ¿verdad? Nos pensamos jóvenes y nos mantenemos activos, el cuerpo se siente y va a reaccionar de esa manera. Hola Natalia. Bueno, lo demás para Carla. El interrogador pregunta si una cierta persona podría venir a las sesiones del grupo. Ira le dice que sí, no menciona el nombre. Y hablan de que se dediquen momentos especiales del tiempo a la meditación hasta que esta persona comience este trabajo, ¿verdad? Dice, sugerimos que se envía a esta entidad una fotografía con su escritura sobre ella y menciona solo el nombre, la palabra nombre, no menciona el nombre en particular, ¿verdad? Indicativa del amor y la luz. Esta fotografía sostenida durante la meditación pondrá a la entidad en pacífica armonía con cada uno de vosotros, de forma que no se desperdicie energía mientras ambas entidades intercambien saludos, pues las dos tienen cierta distorsión hacia la soledad y la timidez, como lo llamarías. Lo mismo podría hacerse con una fotografía de la entidad X respecto a la conocida como X, ¿verdad? Estamos hablando de cuestiones que parezcan quizás sin sentido, o alguien podría decir, hola Paola, bienvenida. Alguien podría decir, bueno, eso no tiene importancia, sigamos adelante, pero sí tiene mucha importancia. Cuando estamos aprendiendo, hola Ana Elena, cuando estamos aprendiendo acerca de metafísica, cuando estamos escudriñando los temas del espíritu y el despertar de conciencia, tenemos que aprender a leer entre líneas. Es muy importante aprender a sacar las cosas útiles de toda lectura, ¿verdad? Porque muchas veces en párrafos o renglones perdidos que parecen sin sentido hay mucho contenido. Aquí estamos hablando
de que quieren integrar a una persona que quiere presenciar la sesión, ¿verdad?, de canalización. Y se está hablando de la energía y cómo deben preparar a esa persona para venir a la canalización. Entonces, hay que hacer énfasis en este concepto, ya que todo es energía, y de la manera que enfrentemos nuestro trabajo diario en general, cuando digo trabajo digo las actividades de la casa, el trabajo en sí, la atención de los hijos, los padres, los hermanos, lo que sea, ¿verdad? Todo es una cuestión de energía y preparación. Todo tiene un orden metafísico. Entonces aquí le dicen que la persona tiene que ingresar al círculo de trabajo previa meditación, previa concentración en cierta figura, en cierta persona, que me imagino que quizás sea alguien en el que él confía, quizás Jesús, María, no lo sé, porque no lo dice, pero es como para poner a la persona en sintonía, ¿verdad? Todo es una cuestión de energía. Dice el introductor: gracias, durante mi viaje a Laramie he llegado a algunas conclusiones relativas a la difusión del primer libro de la Ley del Uno, entre los que han tenido muchas experiencias con ovnis y otros errantes, y voy a tener que plantear algunas preguntas ahora que serán incluidas en el libro 1, para evitar que se produzca un malentendido que me parece probable. Aunque la mayoría de estas preguntas no sean muy importantes, pretenden eliminar ciertas distorsiones respecto a la comprensión del material incluido en el libro 1. Espero que esté adoptando el enfoque correcto. Es posible que no podáis responder algunas de ellas, pero no importa. En tal caso, pasaremos a las siguientes que podáis contestar, ¿verdad? Él está preocupado en cómo va a presentar esta información. Se le está dando una información muy fuerte, ¿verdad? Muy increíble para los años 80. Lo es hoy en día, así que imagínense que 20 años, 30 años atrás, más todavía. De los 80, bueno, ya son 40 años, caramba, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Dice la pregunta: ¿podéis indicar las diversas técnicas que se emplean en los contactos de orientación positiva de servicio al prójimo que lleva a cabo la Confederación con los habitantes de este planeta, las diversas formas y técnicas de contactar? Muy buena pregunta, la vamos a marcar como siempre. Creo que todos tenemos interés, más que nada en estos tiempos donde tanto contacto se está viendo, se está teniendo, saber cómo son los contactos, ¿verdad? Y dicho sea de paso, aquí en Dubái ayer tuvimos varios avistamientos de varias naves en el cielo, y se confirmó cuando lo puse en el grupo de WhatsApp, lo confirmaron otras personas que estaban en otros lugares de la ciudad, así que fue muy interesante. Si bien los he visto muchas veces, nunca los había visto volando en formación y tantas naves a la misma vez. Dice el introductor: bueno, sí, podéis hacerlo por favor. Y Ra dice: el método más eficaz de contacto es el que experimentáis en este espacio-tiempo. No se desea en absoluto infringir el libre albedrío, por lo tanto, las entidades errantes en vuestro plano de ilusión serán los únicos sujetos a los que irán destinadas las proyecciones de pensamiento que constituyen los denominados encuentros cercanos y otros encuentros entre complejos de memoria social de orientación positiva y errante, ¿verdad? Este es el complejo de memoria social y un errante, y de lo que experimentaría el errante. Se frizó por un momento, sí. Repito la pregunta: ¿podríais darme un ejemplo de uno de estos encuentros entre un complejo de memoria social y un errante, y de lo que experimentaría el errante? ¿Verdad? Para los que se suman, veo que hay algunas personas nuevas aquí. El errante es la persona, la persona que ha venido desde otro sistema estelar, digamos, desde otro punto de la evolución, a ayudar en este momento final de evolución, o tiempo final evolutivo de la raza humana, ¿verdad? Hello, Rob, how are you? Seguimos. Soy Ra. Dice: un ejemplo con el que estáis familiarizados es el de la entidad conocida como Morris. En este caso, el contacto previo que experimentaron otras entidades del círculo de amigos
de esta entidad, y cuando habla entidad habla de persona, era de orientación negativa. Sin embargo, recordaréis que la entidad Morris no se vio afectada por ese contacto y no pudo observarlo con el aparato óptico físico. Sin embargo, la voz interior alertó a Morris a que acudiera a otro lugar, y allí apareció una entidad con la forma, pensamiento y apariencia de otro contacto, y observó a esa entidad, despertando en ella el deseo de buscar la verdad de ese hecho y de las experiencias de su encarnación en general, ¿verdad? Muchas de estas apariciones se dan no para sentarse a conversar con la persona, sino simplemente y muchas veces para abrir la curiosidad de la persona y para que éste empiece la investigación de manera tal que pueda lograr su expansión de conciencia, ¿verdad? Su despertar de conciencia. Dice el interrogador: en un encuentro cercano con una nave de la Confederación, supongo que dicho encuentro se produce con una nave de tipo forma-pensamiento. Pregunta: ¿han tenido los errantes en los últimos años encuentros cercanos con aterrizajes de este tipo de naves de forma-pensamiento? Dice Ra: ha ocurrido, aunque es mucho menos común que el también llamado encuentro cercano del tipo de Orión, ¿verdad? Cuando hablamos del tipo de Orión, hablamos de los seres no terrestres que son de orientación al yo, lo que nosotros podríamos llamar o percibir como seres negativos, ¿verdad? Pero son tan parte de el uno, de Dios, como o la palabra que quieran utilizar, son tan parte de la infinidad inteligente como los orientados al prójimo, ¿verdad? O los que denominamos como positivos. Y por lo visto son más los encuentros cercanos con este tipo de Orión, este tipo de seres. Podríamos hacer, dice, la observación, dice Ram, de que en un universo de unidad sin fin, el concepto de encuentro cercano es cómico, dice, puesto que no es la naturaleza de todos los encuentros del ser con el ser. Por lo tanto, ¿cómo puede un encuentro cualquiera ser algo menos que muy, muy cercano, ¿verdad? Está haciendo referencia a que todos somos uno y todos nos encontramos con nosotros mismos y es un encuentro cercano, en definitiva. Dice el interrogador: bien, hablando acerca de este tipo de encuentro, del ser con el ser, pregunta: ¿algún errante de orientación positiva ha tenido alguna vez uno de estos llamados encuentros cercanos con Orión o de polaridad negativa? Soyra dice: así es. Y el interrogador dice: ¿por qué ocurre eso? Y dice Ra: ocurre muy raramente, ya sea debido a la falta de percepción de las entidades de Orión del nivel de positividad del encuentro, o al deseo de las entidades de Orión, digamos, de tratar de eliminar esa positividad de este plano de existencia. Normalmente, las tácticas de Orión consisten en escoger las distorsiones simples de la mente que indican una menor actividad del complejo mental espiritual, ¿verdad? Intentan escoger personas que todavía no tienen la fortaleza mental y espiritual para poder manipularlos, ¿verdad? Por eso hemos hablado muchas veces que es importante la preparación espiritual para el contacto o para cualquier tipo de trabajo del tipo espiritual, ¿verdad? Para no ser presa fácil de entidades de orientación al yo. Dice el interrogador: he constatado la enorme variedad de contactos. Pregunta: ¿podríais dar ejemplos generales de los métodos que emplea la Confederación para despertar parcial o totalmente a los errantes con los que contacta? Aquí, de nuevo, vamos a marcarlo. Estamos hablando del despertar de conciencia y cómo seres de otros mundos abordan a los que hemos venido a este mundo para hacer este trabajo, para que comiencen su proceso de despertar, ¿verdad? El comienzo de despertar se produce de forma lenta, escalonada y, por supuesto, como también hemos dicho muchas veces, estamos bajo una hipnosis muy grande y no recordamos absolutamente nada, ¿verdad? Percibimos quizás en el fondo que hay algo raro, hay algo que no es común, pero no entendemos lo que es
hasta que empezamos a tener nuestros propios contactos, ¿verdad? Y dicho está que todos ustedes pueden tener sus contactos y a través del trabajo de la preparación. Todos pueden comenzar el contacto con sus guías, porque todos tenemos guías, todos venimos a este mundo con guías y estarán ahí por siempre, ¿verdad? Y ellos dichosos de poder hacer contacto con ustedes. Estoy seguro que las miguitas de pan se las han dejado y algunos han seguido el rastro y otros no, ¿verdad? Por estar todavía queriendo prestar atención a la vida material común y corriente, ¿verdad? Lo cual está también perfecto, cada uno encuentra su momento. Dice Ra, los métodos empleados para despertar a los errantes son variados. El centro de cada aproximación es la entrada en el consciente y en el subconsciente, de forma tal que se evite causar temor y se maximice el potencial para una experiencia subjetiva comprensible que sea significativa para la entidad. Muchas de ellas ocurren durante el sueño, otras durante numerosas actividades en las horas de vigilia. El enfoque es flexible y no incluye necesariamente el síndrome de encuentro cercano del que tenéis constancia. Este párrafo es fundamental, lo tenemos que conversar porque es muy importante. Hace poco un amigo que no estaba en estos temas me escribe un mensaje y me dice que tiene que hablar conmigo. Y cuando me empieza a plantear el asunto, ya veo por dónde viene y me doy cuenta que había tenido su despertar de conciencia, ¿verdad? Y él muy emocionado, muy ansioso por todo lo que le estaba pasando. Y claro, son cosas... hola Mael, bienvenido. Son cosas maravillosas muchas veces, o todas las veces, que no tienen explicación lógica, ¿verdad? No tienen explicación para la lógica con los que nos han educado. Entonces comencé el proceso de explicarle qué era lo que estaba pasando, por qué de estas señales que estaban llegando a su vida, quién las ponía ahí, de qué manera, con qué fin, ¿verdad? Y esto se va a ir dando cada vez más a medida que la vibración del planeta va subiendo y los catalizadores de la experiencia, más que nada este fuerte que estamos teniendo ahora, vayan siendo absorbidos por las personas, van a ir cada vez más personas, valga la redundancia, logrando su despertar de conciencia, y ahí entonces funcionarán ustedes también como un catalizador para darles una explicación, un apoyo o dirigirlos a algún material que les sirva a ellos para entender que lo que está sucediendo simplemente es que están despertando su conciencia a una realidad más elevada, que están saliendo lentamente de un sueño muy prolongado y al que hemos estado sometidos, ¿verdad?, por tanto tiempo. Dice el interrogador. Bueno, perdón, habló de los sueños también, ¿verdad? Muy importante, lo hemos hablado muchas veces, el mensaje de los sueños, cómo se sienten los sueños, tienen que anotar los sueños todos los días para mejorar su memoria al respecto, y entonces van a poder ir aprendiendo cada vez más hasta el punto que en ese momento en que se están despertando podrán escuchar las voces en su mente de alguna manera, no voy a decir en sus oídos porque no se producen en los oídos, pero van a poder escuchar. Es como ir, alguien lo dijo una vez en una conferencia, cada vez que me voy a dormir es como ir a la universidad, se aprende mucho ahí. Lo importante de esto es que puedan recordarlo, ¿verdad? Todos aprenden a la hora de ir a dormir, no todos lo recuerdan. Dice el interrogador, ¿y qué hay del síndrome del examen físico? ¿Qué relación guarda con los errantes y con los contactos de la Confederación de Orión? Esta pregunta también absolutamente fundamental, mis amigos, en el despertar de la conciencia. Vamos a marcarla porque sé lo que se viene. Muchas personas reportan de que han sido llevados a naves y que se los ha sometido a exámenes físicos. Son muchísimas las personas y ahora vamos a entender por qué. En mi caso, yo he sido o he podido subir a estas naves, nunca fui sometido a un examen físico, muy por el contrario, todas las experiencias fueron de mucha alegría y mucha
mucha camaradería, creo que les he contado algunas ya, pero siempre han sido interacciones muy, muy lindas. En definitiva, voy a repetir la pregunta. Dice el interrogador: ¿y qué hay del síndrome del examen físico? ¿Qué relación guarda con los errantes y con los contactos de la Confederación y de Orión? Dice Soyra: las expectativas subconscientes de las entidades son la causa de la naturaleza y de las particularidades de la experiencia de forma pensamiento ofrecida por las entidades en forma pensamiento de la Confederación. Así, si un errante espera un examen físico, necesariamente lo experimentará, con la menor distorsión hacia la alarma o la incomodidad que posibilite la naturaleza de las expectativas de sus distorsiones subconscientes. Y aquí hay varios temas para tocar, ¿verdad? Estamos hablando de que ellos nos llevan en forma pensamiento a sus naves. No significa esto que están tomando nuestro cuerpo tridimensional y llevándolo a un aparato físico, ¿verdad? Simplemente es un contacto en forma pensamiento, porque ellos manejan la conciencia a otro nivel, y es, si se quiere, muchas veces se puede dar también en forma de viaje astral. Esa está buscando la palabra, en forma de viaje astral, ¿verdad? Es como si fuera eso, el viaje astral. Nosotros salimos y tenemos la experiencia, no justamente en el cuerpo físico, que también puede suceder. Entonces, dice que las expectativas subconscientes de las personas son la causa de la naturaleza y de las particularidades de la experiencia de forma pensamiento ofrecida. Por eso, a través de la televisión se nos ha maltratado mucho los conceptos, ¿verdad? O nuestras ideas en cuanto a los encuentros con extraterrestres, ¿verdad? Hay muchas cuestiones negativas al respecto, y en nuestro subconsciente yace esa información de contacto negativo con estos seres, cuando para nada tiene por qué ser así. Pero nosotros manifestamos el contacto de esta manera si tenemos esa carga en nuestro subconsciente. Por eso, cuanto más sabemos, cuanto más aprendemos al respecto, cuanto más entendemos todo este material, después esta preparación nos va a llevar a un contacto positivo, porque sabemos que vamos a estar en control y que somos los que manifestamos este contacto, ¿verdad? Y que ellos de ninguna manera tienen la intención de hacernos daño. Por eso también es importante el aprender acerca del amor, la vibración positiva, y cómo afecta esto el llamado que nosotros pudiéramos estar haciendo, ¿verdad? Porque sabemos que los del grupo de Orión, los que son los seres negativos, están ahí esperando agarrar al incauto para darle una experiencia engañosa o no positiva, ¿verdad? Así que, bueno, de más quería decir también que nuestro programa Secreto Espacial se ha dedicado mucho, por muchos años, a raptar, a tomar a personas, y después les ponen lo que se llaman memorias falsas de interacciones con entidades extraterrestres, y por lo general les dejan sensaciones negativas, ¿verdad?, de ese contacto. Entonces, importante también, como hemos dicho en el canal de Mariano Sorensen, una señora dio un testimonio muy elocuente al respecto, de que justamente, ¿verdad?, las personas que la llevaban eran personas humanas y no eran cosas buenas, no tenían intenciones positivas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un programa secreto espacial que se ha desarrollado muchas veces a través de muchas interacciones negativas, de muchas acciones negativas, como las que realiza la CIA, ¿verdad?, el FBI y demás. ¿Qué más tengo al respecto de esto? Creo que había algo más por ahí, pero ya se me vendrá a la mente. En definitiva, hay que perder el miedo, hay que saber que estamos guiados, y no comento esto para que tengan miedo justamente, sino para que estén preparados y para que sepan que todas estas cosas existen, pero que tenemos acceso a ellas, y estará
basado en nuestra preparación, el contacto que vayamos a tener, ¿verdad? Y vemos las naves cada vez más, en Sudamérica muchísimo, aquí las empezamos a ver, en Europa también. Entonces este contacto se va a dar cada vez más, a medida que van pasando los años. Esto es la antesala, la preparación inicial que están haciendo para esta humanidad, para que luego los contactos se den ya más en forma más masiva, ¿verdad? Entonces el mundo de los sueños es el mundo ideal del contacto en primera instancia. Dice el interrogador: ¿experimentan un examen físico similar los que son transportados a bordo de una nave, ya sea de la Confederación o de Orión? Y dice Ra: vuestra pregunta indica un razonamiento erróneo. Dice: el grupo de Orión se sirve del examen físico como medio para aterrorizar al individuo y hacerle sentir las sensaciones de un ser avanzado de segunda densidad como un animal de laboratorio, ¿verdad? Importante esta parte también. Ellos quieren causar ese terror. Aquí lo importante es saber que nosotros estamos en control de nuestra conciencia, que no hay nadie, ningún ser por encima de nosotros, ¿verdad? Nosotros solo nos inclinamos ante Dios, ante la presencia no manifiesta del Creador de todo lo que es, pero no nos inclinamos ante ningún ser físico material, ¿verdad? Porque nosotros somos la manifestación de Dios en nosotros mismos, ¿verdad? Y Dios no se inclina ante un ser material, Dios se inclina ante Dios, por decirlo de alguna manera. Entender que tenemos ese poder, pero solo cuando lo entendemos y lo tomamos a ese poder es que podemos contrarrestar una acción negativa de este tipo, ¿verdad? Con la gran palabra no. Esto no lo acepto, no me corresponde, no lo quiero, listo. Y los mandamos a retirarse, y se tienen que retirar porque esa es la fuerza de la conciencia. Así es, así funciona. Dice: las experiencias sexuales de algunos de ellos son una variedad de esta experiencia. Lo que se pretende es demostrar el control de las entidades de Orión sobre los terrícolas. Las experiencias de forma pensamiento son subjetivas y en su mayor parte no tienen lugar en esta densidad, ¿verdad? Hay mucha cuestión mental de por medio, si lo quisiéramos llamar así, ¿verdad? Hay mucha cuestión astral, esotérica, no física, de por medio. Todo es conciencia. Como no lo hemos entendido, por supuesto, somos presa bastante fácil para los que están en un nivel más avanzado. Pero en el momento que nosotros recuperamos nuestro poder, game over, se termina el juego. El momento que esta humanidad despierte y todos sepan lo que son, sepan que tienen a Dios dentro de sí y recuperen su poder, entonces ya este supuesto control que se ejerce sobre la humanidad no va a existir. Porque justamente, y lo hemos hablado en anteriores libros, ellos se quieren servir de aquellos que están en inferioridad de conciencia como nosotros, ¿verdad? Esto es como la película de Matrix. En el momento que él reconoce quién es, reconoce su poder, ya nada lo puede afectar. El famoso Smith de la película, que actúa como el ser malo, ¿verdad? El ser negativo, ya no lo puede afectar. Simplemente entiende quién es y toma su poder. Lo mismo se espera de ustedes. El interrogador dice: bien, respecto a la aptitud para la cosecha, tenemos un gran espectro de entidades en la Tierra. Y como sé que hay algunos nuevos aquí, le digo, la cosecha le llama a... Estamos en el fin de un ciclo cósmico de evolución. Nosotros estamos pasando estamos en transición hacia un nuevo plano de conciencia, si se quiere, y los que están preparados van a poder soportar, digamos, la vibración del nuevo mundo, ¿verdad? Y algunos, los que estén preparados, justamente serán cosechados, como les aquí, estarán, de alguna manera significa estarán listos para vivir una realidad superior. Esa es la famosa cosecha. Y los que no, irán a continuar su experiencia en el nivel vibratorio que les corresponda. Aquí no hay ni vencidos ni vencedores, ¿verdad?
podemos repetir el grado cuantas veces sea necesario. Dice el interrogador, bien, respecto a la aptitud para la cosecha, tenemos un gran espectro de entidades en la Tierra, orientadas tanto positiva como negativamente. Pregunta, ¿el grupo de Orión destina sus contactos a entidades terrestres que se encuentran en los extremos de este espectro, orientados tanto positiva como negativamente? Y dice Ra, no es fácil dar una respuesta precisa a esta pregunta, aunque vamos a tratar de hacerlo así. Dice, el procedimiento típico de las entidades de Orión es escoger los que podría llamar una entidad débil mentalmente, a la que podría sugerir una gran cantidad de filosofía de Orión para su posterior difusión. Algunas de las entidades de Orión son llamadas por entidades de polaridad negativa más elevada de vuestro espacio-tiempo. Espacio-tiempo se refiere al mundo material, ¿verdad? Al mundo encarnado. En ese caso, comparten información, al igual que nosotros lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, esto representa un riesgo para las entidades de Orión debido a la frecuencia con las que las entidades negativas cosechables tratan entonces de dirigir el contacto de Orión. Al igual que estas entidades ofrecen contactos planetarios negativos. La consiguiente lucha por la maestría, si se pierde, es perjudicial para la polaridad del grupo de Orión, ¿verdad? Los que están del otro lado también están luchando por su polaridad. ¿Qué significa la polaridad? Quieren estar también, ellos están en un proceso de crecimiento espiritual hacia el yo y quieren progresar en ese camino. Entonces, progresan en ese camino a través de dominar a alguien más, ¿verdad? O esclavizar a alguien más o de influenciar sobre alguien. Cuando no lo logran, cuando incluso puede haber una influencia o no se pueda, como no se cumple el objetivo, también pueden llegar a tener una despolarización, ¿verdad? Entonces ellos no lo quieren. Por eso buscan a personas más manipulables para pasar la información negativa. Dice, de manera similar, un contacto erróneo de Orión con entidades de polaridad positiva, elevada, puede causar estragos en sus tropas, a menos que estos cruzados sean capaces de despolarizar a la entidad contactada erróneamente. Este hecho no se produce casi nunca, por tanto el grupo de Orión prefiere establecer contacto físico solo con las entidades más débiles mentalmente. Importante este párrafo, porque explica claramente cuál es la intención de ellos, ¿verdad? Si ellos dan con alguien muy positivo y todavía preparado, pueden despolarizarse mucho, por eso tienen cuidado con quién tienen el contacto, ¿verdad? Si tú eres una persona positiva, que ya estás en cierto grado de despertar y has recuperado tu poder, como te digo, ante una influencia de este grupo, y tú enviándoles amor de retorno porque has entendido que ellos son parte de ti, ¿verdad? Y son parte del Creador, tanto como tú lo eres, entonces enviando esa energía con fuerza de amor hacia ellos, se termina el contacto y ellos todavía se despolarizan, ¿verdad? Pierden la pulseada de alguna manera. Dice Amael, o sea, nuestra cultura actual es de Orión, todo manipulación. Bueno, nuestra cultura actual sin duda está muy manipulada por el grupo de Orión, está muy influenciada por todas estas cuestiones negativas, no cabe duda de ello, pero recordemos también que se habló en el libro de que son los menos. Lo que pasa que estos menos, como son del servicio a sí mismos, les gusta el poder, les gusta acaparar, han acaparado los poderes militar, político, religioso. Entonces, al haber acaparado esos poderes, parece como si fueran más. La entidad, la persona del servicio al prójimo, no le interesa todo ese tipo de fama, dinero, posiciones. Entonces no nos encontramos en posiciones, por lo general, no nos encontramos en posiciones muy influyentes, por eso parecemos menos, pero en realidad somos muchos más, y ya está mencionado en el libro. No es solo una opinión mía, que sí es por supuesto, pero en el libro está mencionado, ¿verdad? Que somos muchos más los de orientación positiva y se espera un cambio positivo para este mundo. O sea que lo demás
son bombos y platillos porque ellos manejan los bombos y platillos, que son los medios de comunicación, y a través de eso transmiten el miedo a la población, ¿verdad? Que muchas veces se paraliza, como está sucediendo hoy en día. Pero bueno, el asunto es que es parte de nuestro despertar de conciencia. Seguimos. Dice entonces, en general podríamos decir que si un individuo tiene un encuentro cercano con un ovni o cualquier otro tipo de experiencia que parezca guardar relación con ovnis, debe observar el núcleo del contacto y su efecto para determinar si fue un contacto de Orión o de la Confederación. ¿Es así? Y Ra le dice, así es. Ahí, si hay temor y fatalidad, el contacto fue muy probablemente de naturaleza negativa. Si el resultado es esperanza, sentimientos amistosos y el despertar de un sentimiento positivo de determinación hacia el servicio al prójimo, entonces son evidentes las marcas del contacto de la Confederación, ¿verdad? Esto, como les he dicho, este libro creo que lo tiene todo o le falta muy poquito, y si le falta algo nunca lo he podido encontrar, porque cada vez que quise aprender algo o entender acerca de las experiencias que estaba teniendo, siempre encontré las respuestas en este libro, ¿verdad? Entonces, cuando estén viendo una nave en el cielo, cuando estén teniendo alguna experiencia en los sueños, cuando, de las tantas cuestiones que pudieran estar sucediendo en su vida, ¿verdad? Esotéricas, místicas, tienen que ver cuál es el sentimiento de ese momento, qué es lo que están sintiendo ustedes, cómo se despiertan de ese sueño, si se despiertan con angustia, con ansiedad, entonces ya saben que el contacto no fue positivo. Entonces, qué importante de nuevo la preparación para antes de dormir, la protección, la vibración personal, cómo la manejan, ¿verdad? Entonces son temas muy, muy interesantes y que hay mucho para sacar acá. ¿Qué dice Amael? A ver, me refiero a la estructura instalada. Claro que somos mayoría los normales, sí. Sí, la estructura instalada es completamente negativa y del servicio al yo, ¿verdad? La educación es completamente orientada hacia la manipulación mental, hacia el dominio mental, hacia la estandarización completa de la población, de manera que si alguien sobresale ya lo van sacando. Por supuesto que sí, es observar nuestra civilización y nos vamos a dar cuenta que sí, que estamos muy orientados para ese lado. Seguimos. Dice el introductor, gracias, no quisiera crear una impresión errónea con el material que hemos incluido en el libro 1. Quizás me pareciera necesario añadir parte de este material. Como dije, sé que no es sumamente importante, pero creo que es necesario para una buena comprensión o un enfoque correcto de la materia, ¿sí? Y le agradecemos por eso. Dice, ahora voy a formular algunas preguntas, pero si preferís no contestarlas, las descartaremos. Quisiera saber si podéis indicar en general qué apariencia tienen las entidades de la Confederación. Bueno, muy bien, vamos a ver. ¿Qué responde? Le dirá, hay de todo, me imagino, pero bueno, vamos a ver. Dice, soy Ra. Dice, la apariencia de la entidad de cuarta densidad perteneciente a la Confederación varía dependiendo de la ascendencia de su vehículo físico. Dice el introductor, ¿algunos de ellos se parecen a nosotros? ¿Podían pasar por terrestres? Dice, soy Ra. Los de esta naturaleza son con mayor frecuencia de quinta densidad. Supongo, dice el interrogador, que la misma respuesta sería aplicable al grupo de Orión. ¿Es así? Y Ra le dice, así es. ¿Tienes alguna otra pregunta breve? ¿Verdad? Muy importante. En definitiva, hay, ahí afuera, como muchas veces lo hemos dicho, seres no terrestres que son idénticos a nosotros, ¿verdad? En el grupo hemos puesto fotos. He visto una pintura que hizo una persona contactada que conozco personalmente y que la persona pinta bien además, y la pintura es de un ser sumamente hermoso, pero totalmente humano, ¿verdad? Totalmente humano, pero con unos rasgos, con una delicadeza fantástica. Así que
lo que se espera va a ser increíble cuando tengamos este contacto y los conozcamos, los veamos directamente, va a ser maravilloso. Porque justamente los que se parecen a nosotros son los que nos van a encontrar primero. Dice dice el introductor, pido disculpas por formular tantas preguntas de importancia menor durante esta sesión, pero me pareció necesario incluir alguna de ellas, para que los errantes y otros lectores del primer libro de la Ley del Uno no se formen una idea errónea de sus experiencias con los contactos. Siento cualquier problema que esto haya podido causar. Únicamente voy a preguntar si hay algo que podemos hacer para mejorar el contacto o ayudar al instrumento. Y la clásica despedida, y por aquí termina. Llegamos entonces a la sesión 54 del 29 de mayo de 1981. Vamos a leer la primera pregunta y lo dejamos por ahí. Así que si quieren ir pensando y formulando alguna pregunta aquí ustedes también, por favor háganlo ahora. Dice el interrogador, quisiera hacer una recapitulación del camino que recoge la energía que proviene del Logos, siendo el Logos, ¿verdad? En el caso de la Vía Láctea, el Sol central. Voy a exponer lo que creo y os pido que me corrijáis o ampliéis mi concepto. Dice, todas las frecuencias de irradiación de luz provienen del Logos y estas frecuencias constituyen todas las densidades de experiencia que dicho Logo ha creado. Supongo que el sistema planetario de nuestro Sol, en todas sus densidades, es el total de la experiencia creada por nuestro Sol en tanto que Logos. ¿Es así? Y dice Ra, así es. Bueno, y va a empezar a hablar un poquito también del Logos, el sublogos, los colores, temas quizás un poquito más lento que esto que acabamos de leer, pero interesante también y que vale la pena conocer, ¿verdad? Porque tenemos que saber un poquito de todo para entender un poquito más el asunto que estamos viviendo hoy en día y en general en nuestro camino evolutivo. Preguntas entonces hasta aquí, ya han pasado 51 minutos, para no hacerlo más extenso de 1 hora. Les recomiendo entonces que sigan leyendo el libro, que sigan revisando los videos si quieren o viendo videos de otros canales, pero continúen con esa expansión de conciencia, aprendan a leer entre líneas, no se queden con un material o el otro, de todo se saca algo bueno. Hay muchísimos libros, incluso libros de ciencia ficción o que pudieran parecer de fantasía, también sirven para expandir nuestra imaginación, si se quiere, ¿verdad? Y para conocer un poco más las posibilidades, porque todo lo que se ha imaginado puede ser posible. Les mando un abrazo, que pasen bien, nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao, chao, buen día, buenas noches.